Deportivos. Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Aquí estamos, Ser Deportivos Región de Murcia, en este martes, donde a 4 de noviembre ya tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que estar pendientes de un montón de temas y de un montón de situaciones, porque evidentemente el Real Murcia ha ganado. Viene contento hoy nuestro querido Pepe Pallares, al que luego saludaremos. Él nota el efecto Colunga, que ya lo veo moreno, guapo, que ha vuelto a sumar de 3 y a ganar en Copa. Y tenemos que hablar de un montón de cosas y de circunstancias en torno a un Real Murcia que tiene 2 partidos en casa seguidos, que puede salir de abajo. Quizás hablar demasiado teniendo en cuenta que ha ganado 2 partidos en 10 jornadas, pero que tenemos que estar pendientes, además con esa noticia que contábamos esta mañana en la web de Radio Murcia, que el conjunto grana trabaja en la renovación de Palmer, y vamos a estar pendientes de temas en el polideportivo, sobre todo en una campaña, yo creo, Rubén González, querido, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bastante positiva en el fútbol base. Sí, y sobre todo porque hace falta, aunque la incidencia en las gradas por parte de los padres ha bajado en los últimos años, y nos lo comentaban esta mañana en la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, hay mucho por hacer, queda mucho por hacer, y se ha presentado una campaña antiviolencia precisamente en la sede de la Federación Murciana, que luego ampliaremos. Perfecto, también te preguntaré luego por el Pozo Murcia, que mañana tiene las semifinales de la Copa Presidente, y es que además, ahora sí lo vamos a decir, no me hagas el guiño porque tenemos en un ratito, yo creo que en un par de horitas, ¿no? Tenemos FIFA Eurocup. Sí, señor, 5:30 de la tarde, UCAM Murcia en Bulgaria contra el Rizki, ese partido de FIFA Eurocup para seguir soñando el equipo universitario. Perfecto, pues ya saben que se lo vamos a contar todo hasta las 4 de la tarde en la frecuencia modulada de la Región de Murcia, que nos pueden escuchar, evidentemente, por la radio de toda la vida y en la app de la cadena SER, en directo y en diferido, y por supuesto en Apple Podcast, en iVoox y en Spotify, y en el canal de YouTube con el contenido audiovisual más destacado. Está preparadito con su móvil Pepe Vallares. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Tenemos también a un montón de gente guapa que la vamos a saludar enseguida, porque vamos hasta las 4 en este Ser Deportivos. Y es que ha vuelto el Real Murcia a los entrenamientos en este martes, preparando el duelo del sábado contra el Nàstic de Tarragona, y yo creo que ya se nota la liberación mental de algunos futbolistas. Se vio este fin de semana, se vio también en la Copa el pasado jueves contra el Antequera, donde el equipo sufrió y en penaltis, pero finalmente pasó de ronda. Y yo creo que la pregunta está encima de la mesa. ¿El cambio de entrenador le viene bien al Real Murcia? Hola, Pepe, ya te he saludado. Cuéntame, dame un breve titular, querido. Hola, ¿le está viniendo bien? ¿Le está viniendo bien? Luego me lo detallas, ¿vale? Correcto. Miguel Serna, amigo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Víctor. Cuéntame, ¿se nota el efecto Colunga ya o a ti qué te parece? Sí, yo creo que al final cuando viene un entrenador nuevo, a nivel interno como jugador, pues siempre intentas agradar más de lo debido, porque sabes que partes desde cero con una nueva visión, con un nuevo entrenador. Entonces, al estar todos en igualdad de condiciones, pues das un poquito más, y yo creo que ese extra se está notando en estas últimas dos partidos. El de Copa del Rey, bueno, pues se pudo pasar por penaltis, y en la victoria del domingo pasado contra el Betis, que era muy importante. Luego te pregunto por Gazzaniga, que fue héroe en Copa el jueves y casi verdugo el domingo en Sevilla. Javi Brocal, amigo, muy buenas. Buenas, Victorio, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo ves a este Real Murcia? Bueno, yo lo llevo diciendo toda la semana, está comenzando a renacer, más desde lo mental que de lo táctico, pero de momento se le ven cosas positivas y ya se van asentando cositas, bases para que el equipo salga del descenso. Venga, vamos a empezar a tirarle a la situación, Pepe, porque es un nuevo Real Murcia. Es verdad que se gana en Liga contra el colista, terminando con un hombre más, pero ya la sensación es otra. Vuelve a ser, no sé si a ti te da a ti también esa sensación, valga la redundancia, de que es el Real Murcia que vuelve a llegar, que es el Real Murcia que mentalmente se ha soltado, que es el Real Murcia que suelta y que llega y que genera, además de 2 goles, 3 ocasiones claras, más un gol anulado, más un Real Murcia que otra vez tiene esa ímpetu y esa pólvora. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo un recurso muy periodístico que lo utilizamos los periodistas con bastante frecuencia, y creo que resume bien lo que yo veo de este Real Murcia, ¿no?, de esta última semana, es que se ha puesto el mono de trabajo. Es un equipo que lo ves, que van todos a una,
todos más o menos empiezan a saber lo que tienen que hacer sobre el terreno de juego y sobre todo que no hay nadie se esconde al revés. Todos están dando ahí metiendo el pie, ganando posiciones y haciendo un equipo batallador, que es de lo que se trata en esta categoría. Pues ya sabemos que lo fundamental es esto. Luego, si hay calidad, pues eso te viene por añadido, ¿no? Pero el hecho de que el Real Murcia pues esté presentando batalla, sea un equipo que el aficionado lo empieza a reconocer también, ese buen espíritu combativo que tiene el equipo, pues es fundamental para el primer objetivo, que es salir de los puestos de descenso. Porque, Miguel, me comentabas el tema de que se abre la ventana, llega el nuevo entrenador, la gente da un pelín más. Eso evidentemente se nota en los vestuarios y no sé hasta qué punto ese jugador que estaba apático, ese jugador que no terminaba de tener minutos, o incluso aquí, que son más o menos los mismos que están veniendo a ser titulares, dan ese pasito adelante porque son conscientes que tienen seguramente una nueva oportunidad de agradar y de buscarse una situación como tú dices. Pero eso, ¿se puede notar tanto en la diferencia de rendimiento de un jugador, Serna? Sí, totalmente. Tienes que tener en cuenta que cuando tú ya estás fase pretemporada, las 8 o 9 jornadas que has estado con el entrenador anterior, hay fases en el que tú ya te sientes o más importante o menos importante, más titular o menos titular, y digamos como que ya hay tiempo, hay periodo para que el que no está contento, el que no está satisfecho, pueda conformarse un poquito y bajar su rendimiento. Ahora parten todos desde cero. El cambio en una semana a nivel deportivo, a nivel táctico, a nivel técnico, no surge ningún efecto. Esto no es una varita mágica que metes un entrenador y de repente los jugadores cambian por completo, cambian sistema, porque no te da tiempo a trabajarlo. Total. Ahora mismo es un equipo que es con el mismo trabajo que llevan, pero la dosis de extra de motivación de decir, oye, viene un entrenador nuevo y tengo que partir desde cero para volver a refrendar que soy titular en este equipo. Y yo creo que esa es un poco la vitamina que le hacía falta en estas últimas jornadas, que no se veía. Llamémoslo detalles, como decía Pepe, que al final pues es muy importante pues no cometer errores, que los detalles salgan de nuestro lado y a partir de ahí pues ir creciendo desde la victoria, por supuesto, porque no tienes margen de error. No sé a ti qué te parece, si quieres apuntar algo más respecto a la situación. Yo creo que lo que vimos en el Verde, aunque ya queda un poco antiguo, Javi, por lo del domingo digo, pero es verdad que se vio el chispazo y se volvió a recuperar otra vez al mejor Flaccus, que hacía falta. Hombre, hacía falta porque en los partidos en este inicio de temporada no había tenido prácticamente pocas ocasiones, ¿no?, que le diesen balones buenos para meter gol. Lo vemos en el segundo tanto, con un gran pase de Mier, un gran centro que lo remata él. Luego le dejan 1 contra 1 también en la primera parte para marcar el primero, y eso también lo necesita el equipo, que el 9, el jugador que viene con la responsabilidad, aunque él también a veces se la quite en rueda de prensa, también moje, marque, sume goles, y también eso ayudará a que otros jugadores, como puede ser Bustos, como puede ser Pedro Benito, como puede ser Juan Carlos Realecain, también se sumen, que él también comparta. Y la sensación esa, ¿no?, de que los jugadores también fallan pero quieren meter, y es una cosa buena que también escucha el equipo, es a Colunga en rueda de prensa. Sí. Ya seguramente en los vestuarios le diga cosas buenas, pero de cara a la prensa, de cara a la gente, también habla muy bien de ellos, que es una cosa que yo creo que los jugadores necesitaban, ¿no?, sentir esa confianza de cara fuera del vestuario, y que lo que creo que ha ayudado a que el equipo diese ese impulso, esa vitamina que decía Miguel, para que el equipo salga y vaya mejorando poquito a poquito. Totalmente. Ahora, otra vez, fíjate que solo se han ganado 2 partidos y uno de ellos en penaltis en 4 días, pero la pregunta está encima de la mesa. Pepe, otra vez resurge la idea de ver el equipo batallador, con esa superioridad durante gran parte del partido contra el Antequera hasta que llega el empate, con tantas ocasiones que genere la posibilidad de matar el partido, aunque no lo hace, en Sevilla contra el Betis B. Te pongo encima de la mesa, os lo pongo a todos, quiero escucharos. ¿Tiene mimbres este equipo? ¿Tiene nivel para estar arriba? ¿Para revertir esta situación, Pepe? Vamos a ver, para revertir la situación sí. Para estar arriba tengo mis dudas. Arriba me refiero entre los 3 primeros. De momento tengo mis dudas. Yo lo comentaba, ahora el objetivo es salir cuanto antes de los puestos de descenso, que va a costar porque lo estamos viendo como está el resto de equipos también. Ahora, a partir de ahí, una vez que vuelva una cierta tranquilidad, que puedas conseguir un cierto colchón de puntos, que no sea decir pierdo este partido, empato y otra vez me meto abajo, entonces a partir de ahí pues veremos a ver lo que se hace. Pero yo ahora mismo no veo a este equipo, me gustaría, pero no le veo yo un equipo para estar el año que viene en segunda división. Serna, cuéntame y detállame además la situación de los porteros, porque qué importante es darle confianza a Gazzaniga, y sin embargo el otro día
primero en Copa, con un error que tiene en el gol del empate que se le escapa de las manos, luego se rehace, como tú y yo hemos hablado algunas veces aquí, la importancia de tener confianza para que no se venga abajo el portero, y el otro día en Sevilla también es capaz de lo mejor en un paradón con el 0-1, y luego tiene el error del empate en una mala salida donde mide mal. No sé qué te parece y si da sensación de algo, que falle tanto un portero que no nos tiene tan acostumbrados a eso. Yo, más que focalizarlo en Gazzaniga, que al final ahora pues sí que estamos muy pendientes de los detalles porque el equipo no va bien, es una cuestión más global, y yo creo que él, al título personal, pues tiene que recuperar el nivel de la temporada pasada. Todos los equipos que están arriba tienen grandes porteros, son porteros que hacen paradas decisivas, y tenemos que volver a recuperar a Gazzaniga de la temporada pasada, cuando el equipo iba bien, cuando estaba arriba, cuando peleaba por cosas grandes, y fue decisivo en toda la temporada. Entonces, lo achaco al mismo nivel que el resto del equipo. Tiene que ser algo más anímico que físico, porque ya demostró la temporada pasada lo gran portero que es, y necesitamos el mejor Gazzaniga para revertir esta situación. Y respecto al equipo que te decía también, no sé si ves, precisamente con todos los detalles y los debe que tiene durante toda la temporada, pero que estos días nos ha enseñado que viene de la zona media alta de la tabla el Antequera, le pega un baño en juego y generando ocasiones, que genera muchísimas contra el Betis Deportivo, aunque es verdad que sea alcoholista, que te da la impresión de que, al menos a mí me lo da, ganando un par de partidos seguidos, que tiene la oportunidad ahora, y luego os preguntaré sobre nombres propios, detalles y circunstancias, pero te puedes meter ahí arriba para pelear por los playoffs, que viendo cómo estábamos hace 3 semanas era casi una utopía, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Pepe, porque ahora mismo sería un poco osado, ¿no? El hecho de pensar por haber ganado un partido. En 10 jornadas hemos ganado 2 partidos. O sea, hay que poner los pies en el suelo y ser realistas. Y ahora mismo no tenemos que estar mirando lo que son los puestos de playoff, aunque naturalmente es el objetivo cuando partes de inicio de la temporada. Pero ahora mismo, ¿qué es lo primordial? Sacar estos próximos 3-4 partidos con buenas puntuaciones, con buenas sensaciones, y a partir de ahí ver si nos podemos marcar un objetivo más alto. Pero a día de hoy no puedes pensar, o sería demasiado atrevidos, ¿no? Pensar en playoff cuando en 10 jornadas se han ganado 2, y con todos mis respetos, esta última victoria ha sido contra el colista. Entonces, vamos a ir paso a paso, vamos a ver estas próximas jornadas en casa si el equipo es capaz de sacar esos 6 puntos que serían fundamentales, y a partir de ahí pues ir marcando objetivos a corto plazo. ¿Y cómo es un vestuario en este momento? ¿Es un polvorín? ¿Se relaja? ¿Se notan las 2 victorias? ¿El cambio de entrenador? ¿Vuelve a sonreír? ¿Vuelve a respirar la gente? ¿Se nota el aire fresco? Sí, desde luego. Es lo que te decía antes. Cuando viene un entrenador nuevo es como despejar un poco esos males, esa mala dinámica. El jugador es muy psicológico y el fútbol es un estado de ánimo. No es casualidad que, de hecho, mira quién está encabezando la clasificación. Equipos que acaban de ascender. Entonces, el estado anímico en el fútbol y en el deporte es clave. Cuando tú te encuentras bien y sabes que eres capaz de lo mejor, pues esos detalles caen de tu lado y es mucho más fácil. Cuando todo va mal, o esos detalles crees que te están yendo en contra, pues es mucho más difícil. Ahora ese aire fresco del entrenador pues está reforzando un poco las capacidades que tiene cada uno de los jugadores. Es que no vamos a descubrir, como decías, por poner nombres a Flaccus, que fue clave y es un jugador extraordinario de superior categoría, Gazzaniga, el nivel que dio la temporada pasada, pues por focalizar algunos nombres y no tener que nombrar uno a uno. Entonces, a partir de ahí es ir cogiendo seguridad en uno mismo, y eso que te lo da los resultados. ¿Qué te lo da? El ir ganando, el ir cogiendo confianza poco a poco, y por supuesto un entrenador nuevo que entra con nuevas ideas, con nueva frescura a nivel individual, como te decía, partes desde cero, y ese extra de motivación, de inspiración que te puede dar es clave para que en estas próximas jornadas pues veamos una mejora real, porque ahora mismo no porque no se quiera, sino porque es que es imposible en 6-8 días con un nuevo entrenador notar grandes cambios. ¿Dónde va a estar el cambio? En lo emocional. En lo deportivo es prácticamente imposible porque no hay tiempo. Total. Y hablando de nombres propios, me vais a permitir porque Joao Pedro Palmer ha explotado en el Real Murcia, queridos. El mediocentro ofensivo de 22 años llegó en el verano de 2024 junto a Cadorini como una apuesta personal del dueño, de Felipe Moreno, y ha dado un salto enorme desde ese primer punto. La pasada temporada jugó 28 partidos, pero en este curso ha confirmado todo lo que se apuntaba sobre él. En 9 de los 10 partidos de Liga ya ha sido protagonista, ha sumado 2 tantos ante el Villarreal, el Sevilla Atlético, y además ha tenido protagonismo, ha tenido peso, más llegada,
más peso ofensivo en el ataque, valga la redundancia, y una versión que engancha a la gente, porque se nota que toma muy buenas decisiones. Escuchamos hablar de él el otro día a Colunga, de lo bien que toma las decisiones, que este tipo de jugadores siempre hay que tenerlos, y siempre hay que tenerlos arriba, y por eso en el Enrique Roca, según hemos podido saber en Radio Murcia, han activado la operación para renovar su contrato. Palmer tiene vínculo ahora mismo hasta 2027 y una cláusula de 5 millones de euros siempre y cuando esté en Primera Federación. Cifra que se dispararía en caso de que se consiguiera un ascenso. Y el club tiene ahora mismo el 50% de sus derechos, pero quieren blindar a un jugador que consideran diferencial, quieren asegurar su crecimiento, quieren asegurar que sea en la capital del Segura, del Segura con la Pimentonera, y por eso quieren dar un paso adelante más. Trabajan en la renovación de Palmer y me dice que está prácticamente hecho, está muy cercano a la firma. Quedan ya solo por cerrar tan solo unos flecos. Y no sé, por hablar de otro nombre propio que también ha destacado, que está llegando, que está dando ese chispazo, no sé a ti qué te parece, Javi, si crees que es un acierto en caso de que se dé finalmente, está puesta por el Carioca. Hombre, es un acierto bastante importante porque desde que llegó la temporada pasada a esta, ya una temporada y un poquito de empezar, aún no ha jugado en su posición. Ahora con Colunga es la primera vez que lo estamos viendo. El domingo lo vimos tirado más a la derecha, pero que está tocando posiciones ofensivas, esa posición de media punta, ese jugador libre, como él comentaba Colunga, y es donde juega mejor Palmer, donde mejor lo hizo en Brasil, y donde más disfruta. Le puso un par de balones a Flacos en la primera parte contra el Betis Deportivo, y al jugador también se le ve más alegre, ¿no? Más bonito con la pelota, más juego, con más imaginación, y cuando todos conocemos que un jugador como en media punta tiene esa libertad, tiene esa frescura para tener eso, todos conocemos cómo es Brasil, todos sabemos cómo es su juego y puede dar muchas cosas al Real Murcia. Y ya no hablamos en el fútbol, con lo que tú has comentado, si sube la cláusula, se va subiendo de categoría, el dinero que puede sacar la entidad por él es muy alto, entonces es un precio doble que puedes llegar a tener si él juega muy bien al fútbol y consigue premios con el equipo, que puede hacer que el equipo suba arriba y por tanto mantener a jugadores como Palmer, como él, como el brasileño enchufado en el partido, es lo mejor que puede tener ahora mismo el Real Murcia. Háblame de nombres propios, de Palmer, cualquier apunte que quieras hacerme en relación a este fin de semana. No, totalmente de acuerdo. Vamos, lo de Palmer me parece muy bien. Es una forma también de ser el patrimonio del propio Real Murcia. Aquí lamentablemente hemos visto cómo está Primera y Segunda División llena de futbolistas que han pasado por el Real Murcia y se han ido pues simplemente porque no se le ha renovado contrato o porque han decidido darle la baja. Yo creo que es bueno que el Real Murcia, jugadores con proyección, gente joven, que las tenga amarradas en ese, primero para sacarle tu rendimiento, y en segundo lugar porque en un momento dado pues también, lo que digo, puede ser patrimonio del club y que pueda ser rentable con un traspaso, ¿no? Si se presenta. Entonces, bueno, yo creo que hemos visto también el entrenador que está, conocía el primer equipo y también conoce al Imperial. Entonces, pues estamos viendo ahora, por ejemplo, estos últimos partidos, pues también está echando mano de futbolistas que son también gente del Real Murcia, que son jugadores jóvenes con cual, pues en cuanto los pongan en el escaparate, pues seguro que pueden llamar también la atención. Entonces, yo por eso me gusta, una de las acciones de lo que estoy viendo del nuevo entrenador es eso, ¿no? Que no se ha cogido simplemente a las vacas sagradas diciendo, bueno, vosotros sois aquí los que más ganáis, los que tenéis los mejores contratos y tenéis que sacar esto adelante. No. Él ha buscado lo práctico y él sabe que tiene que poner los futbolistas que estén más en forma. Y en estos momentos él tiene en el filial un jugador que le pueda asumir y hacer un papel determinado, pues no lo emprendas en meterlo en el equipo. Totalmente. ¿Y cómo te suena, Miguel, eso de tener que salir fuera, en este caso lo que comentaba Pepe, para desarrollar tu carrera y tener un hueco de vuelta, verdad? Sí, totalmente. Yo en mi caso personal tuve que ir fuera y hacer prácticamente las mejores temporadas de mi vida para cumplir el sueño de volver al equipo de mi ciudad. Sí que creo que no se me valoró, al igual que muchísimos compañeros estos últimos años, estando en categorías inferiores, sobre todo en el filial, y tienes que despegar fuera para volver a casa, y en mi caso demasiado tarde, porque me hubiera gustado poder disfrutar del club muchísimos más años de los que le puedo disfrutar, ¿no? Y bueno, respecto a Palmer, bueno, me recuerdo un poco, salvando las distancias, por supuesto, pero por poner algún símil con el caso de Güler, ¿no? En el Madrid. Quizá el año pasado fue un poco más un año de conocimiento o de adaptación, y este año está explotando y es un jugador que puede ser determinante en los próximos años para el club, y blindar jugadores de esta categoría y sobre todo también lo que viene de la cantera, dándoles oportunidades, porque
No olvidemos que en mi última temporada en el club, hay jugadores, bueno, Javi Rueda está en primera división en el Celta, Sí. Alfon está en primera división en el Sevilla, hay 4 o 5 jugadores que están en segunda división también en diferentes países, en diferentes categorías. Es decir, han pasado muy buenos jugadores por el club, y el hecho de poder empezar a sellar lo que consideramos que puede ser jugadores claves con vista a futuro, jóvenes, pues es algo muy positivo que en el pasado no se ha hecho, y esperemos que esto pues sirva como ejemplo para que nos puedan ayudar de cara a futuro. Totalmente. Chicos, vamos a hacer una pausa. A la vuelta preguntamos si sirve o no sirve Adrián Colunga, si consideráis que debe ser ya oficialmente el primer entrenador o seguir de interino, y cómo vemos al Real Murcia para estas próximas semanas. 3:40, Radio Murcia. 3 de la tarde, 42 minutos. Se nota el efecto Colunga en Pepe Pallarés, se nota el efecto Colunga en Javi Brocal, se nota el efecto Colunga también en Rubén González, que está que se mea de la risa. Y yo quiero haceros una pregunta a los contertulios que tenemos hoy, y es si debe seguir como interino, si se ha ganado ya el crédito para que lo firmen y sea a todos los efectos entrenador del primer equipo, si hay que realizar en torno a él ya un cuerpo técnico, si va a seguir de forma interina o creéis conveniente que siga un par de semanas más para ver si se asienta bien, qué termina de pasar. Porque recordemos que mientras tanto, temporalmente, su segundo en el filial es quien dirige al filial. Filial que no le va mal. Filial que, por cierto, ganó 2-4 este fin de semana. Entonces, vamos a empezar por ti, Pepe. Cuéntame, ¿esta interinidad te parece bien? ¿Crees que es algo locos para agarrarse la pela el Real Murcia? Cuéntame. Hombre, el aspecto económico es importante, qué duda cabe, porque todavía tienes pendiente pagar a Fran Fernández y ahora tantos otros. Y ahora lo que ha entrado, ¿no? Con todo ese grupo de jugadores, bueno, de técnicos en torno a Goiría y a Echeverría. Entonces, vamos a ver, no sé lo que hayan hablado, porque esto lo tienen que haber hablado el presidente, lo tiene que haber hablado con Colunga, y algo habrán fijado. Entonces, partiendo de ese desconocimiento de lo que le hayan dicho, yo creo que tiene que demostrarlo. Yo creo que cuando un entrenador llega en esas condiciones, tienes que demostrar que tienes que ser el entrenador, porque en principio es un entrenador que no se contaba con él. Entonces, si no cuentas con él, una vez que le has dado el cargo y ha venido de rebote, porque ha entrado de rebote, tienes que demostrar que puedes asumir, que puedes hacer esa función y que puedes desarrollarla perfectamente, y que en lugar de cualquier otro que venga externo, pues tú puedes ser el entrenador determinante y que te quedes aquí en el Real Murcia. Entonces, yo a partir de ahí, lo que sí quiero, simplemente, detalle, que resulta que muchos de los equipos que este año estaban con aspiraciones y que las siguen teniendo, el Ibiza, el Eldense, el Real Murcia, el Hércules, el Hércules también ha cambiado de entrenador. Es que voy a hablar del entrenador. El Nasti de Tarragona, hablo del Nasti de Tarragona, 4 equipos. Te voy a tener que dejar preparar una escaleta, que lo teníamos preparado para más adelante, pero el Hércules está ahí, y sabemos de lo que son las urgencias. Estos equipos ya han cambiado también de entrenador. Uno de ellos, por ejemplo, el Dense, pues ha cogido a Claudio, que es el del filial, y le está dando continuidad. Pero bueno, me refiero yo que ahí yo creo que es el entrenador y Felipe Moreno los que tienen que haber hablado, haber puesto las cartas encima de la mesa. El entrenador sabe lo que se juega, lo que tiene que hacer, y el entrenador y el presidente hasta qué punto pues tiene que llegar el momento de que la reválida haya terminado y darle la nota que le corresponda. Tema del entrenador, Javi. Pues a ver, teniendo en cuenta y quitando un poquito de medio el aspecto económico que tiene su valor, yo creo que es una buena opción quedártelo. Es verdad que creo que por ley tiene hasta un máximo de 10 partidos hasta que pongas ficha de entrenador del primer equipo, pero es importante sobre todo aún mantener esa decisión en calma, porque me gustaría ver entrenar al equipo, ver cómo funciona después de una semana de entrenamiento, de cómo se asientan esas bases que quiere hacer Colunga, de jugar por dentro, no tanto por fuera, de hacer un juego bastante bonito, incluso saber replegar atrás. Por tanto, hay que tener un poquito de calma. Yo le doy la confianza de tener calma, de que esté en el banquillo en menos 1 o 2 partidos. Creo que también es verdad que ver la clasificación y te preocupa, el Real Murcia va penúltimo, pero estás a 3 puntos del octavo, estás a 6 puntos de los playoffs. Creo que todavía está ese camino para llegar a los playoffs, que están muy lejos todavía hablando,
está todavía cerca, por tanto yo creo que hay que darle también un poquito de paciencia y sobre todo calma, no meter más presión de la que hay ya por ser el Real Murcia, por ser, lo sabrá Miguel de sobra, pero la presión que corrió y llevar la camiseta del Real Murcia, pero hay que ir con calma, sin meter paciencia además y darle poquito a poquito esa confianza para que saque el equipo de arriba y meta a los jugadores más importantes en el equipo para que todo salga bien. Sí, portero, pero fíjate lo que dice Javi, que se le gana un partido al colista y ya te está hablando de hay que tener calma, hay que tener paciencia, pero el objetivo del playoff no está tan lejos. Yo creo que es el ADN Real Murcia, la presión de la que hablamos siempre, ¿verdad? Que quieras que no, está ahí. Por eso te quiero preguntar a ti acerca del entrenador, que sabes bien lo que es estar en un vestuario así. Sí, bueno, también yo creo que le ha beneficiado, por supuesto, que las salidas del club hayan sido tanto de la dirección deportiva como del entrenador, porque lo normal o en otras circunstancias es que si hubiera mantenido al director deportivo hubiera tenido varias alternativas. De momento es pronto, como decía, para conocer el trabajo de Colunga, cómo va a afectar el club. Al equipo, al rendimiento, y por tanto hay que darle, estoy muy de acuerdo con lo que estáis comentando, que hay que darle unas jornadas para ver si ese efecto Colunga es un poco más explosivo de las primeras jornadas por ese cambio anímico o realmente a nivel táctico y a nivel técnico pues puede mejorar al equipo. El Murcia no es un club de probaturas, entonces yo estoy seguro que la dirección deportiva y la propiedad del club está trabajando en el futuro, porque es que no te da margen para más, por lo que decías principalmente, por la exigencia de la afición. Es que la afición, yo recuerdo que tú vas ganando un partido 1-0, 2-0 y si haces 3 pases atrás, 3 combinaciones y haces 2 fallos, la gente se escucha un poquito de sonido de viento. Es decir, la exigencia del club y de la afición es tan grande, y sobre todo en las circunstancias de esta temporada, es que no te permite el más mínimo error, ¿vale? Porque si tuvieras, oye, pues estamos en playoff y vamos a 10 puntos de salirnos, pues oye, pues vamos a probar alguna cosa, jugadores, vamos a probar alineaciones técnicas, tácticas, pero es que no tenemos margen de error. Es que ahora mismo el más mínimo error te va a permitir o va a impedir que puedas cumplir los objetivos a final de temporada. Entonces, naturalmente tiene crédito porque estos últimos 2 partidos, sí, pues naturalmente se lo ha ganado, y a partir de ahí vamos a ver cómo se desarrolla con su trabajo ya, porque de momento está un poco rescatando lo que venía del míster anterior con 2 o 3 detalles y no ha tenido tiempo para trabajar. El tiempo lo dirá. Y los 2 que vienen ahora, que son en casa en el Enrique Roca, primero contra el Nasti de Tarragona, después contra el Teruel, ¿qué te parecen? ¿Una buena prueba para ello? ¿Esperas muchos cambios? ¿Esperas una continuidad, como dices? Cuéntame. Pues hombre, lo que le ha funcionado no lo va a cambiar. Claro. Los entrenadores son muy de ideas fijas y cuando tú ganas un partido, da igual que lo juegues muy mal, que lo ganes de penalti justo en el último minuto, como decía mi querido abuelo, pero es que mientras ganes vas a seguir repitiendo lo mismo. Y el pasado domingo contra el Betis, independientemente de la clasificación y el rival, pero se dio un cambio, se ven oportunidades, quitando un poco el gol en contra por un detalle, pues sí que se ve un equipo con aire fresco. Y es que has ganado, es que poco más puedes cambiar. ¿Cuál es el mayor condicionante que puede enfrentar el equipo? Es el entorno, la afición, el estadio. ¿Por qué? Pues porque si no estás bien y empiezas perdiendo o cometes 2 o 3 imprecisiones, pues digamos que la presión te va a echar encima y tienes que ser muy fuerte mentalmente para darle la vuelta, porque las cosas no van bien. A partir de ahí, ¿cómo somos positivos? Pues generando todo lo contrario, siendo los primeros que dan la primera falta, el primer córner, las primeras ocasiones, y estar todo el rato jugando en campo contrario, porque defensivamente pues no se están haciendo las cosas como nos gustaría. Y ya te digo, cuando las cosas van bien, poco hay que cambiar, y cuando un entrenador que son de ideas muy fijas, si has ganado, lo normal es que repita el mismo 11 con 2 o 3 detalles, o a nivel técnicos o tácticos, sin ningún problema ningún jugador. Totalmente. Brocal, ¿qué te parece a ti? Hombre, es la realidad, ¿no? También hay que ver cómo Colunga asume esa presión, ¿no? De esa gente que posiblemente contra el Nasti de Tarragona, que llega un nuevo entrenador, cómo reacciona la afición, cómo actúa el equipo. El equipo ya sabemos cómo actúa ante la presión, le vemos que le está costando, pero cómo Colunga puede llegar al descanso y decir, oye, mantengamos la calma, vamos a seguir con el mismo juego. Pero es lo que yo he dicho, es que Miguel lo sabe más que ninguno de los que estamos aquí, él lo ha vivido en su carne y es lo que hay que saber. También la afición tiene que entender que hay que tener calma. Estamos todavía en las primeras 10 jornadas, aún no hemos llegado a donde se reparten las cosas, entonces hay que tener paciencia, tanto los jugadores como la entidad y tanto como la afición, sobre todo la entidad, porque yo creo que Felipe también se ha dado cuenta de que no puede estar en un club y decir, mira, cada vez que a un entrenador le salga algo malo, lo largo, como pasó con Munúa y Alfaro. Es verdad que Munúa era otro tipo de entrenador,
entrenador, pero quiero decir, no puedes contratar a otro entrenador parche para que te salve la temporada e intente meterte a los playoffs. Tienes que tener un poquito de calma, esto tiene que ser un proyecto más serio, tiene que ser un club más tranquilo, y yo creo que eso también hace que Colunga continúe en el banquillo, pero lo dicho, desde mi punto de vista creo que hay que darle paciencia, calma y ver cómo actúa el equipo en lo táctico después de una semana de entrenamiento. Totalmente. Sí, yo de la afición no tengo la menor duda, o sea, yo pongo la mano en el fuego por ello, por la afición, porque vamos, lo demostramos incluso en el partido de Copa, que nadie esperaba que fuesen 10.000 personas, estaban puertas cerradas, hubo que abrir puertas a última hora, unas colas enormes, o sea, cómo reaccionó la afición entre un partido entre semanas, después de todo lo que había acontecido, apoyando al equipo, y al final, pues mira, disfrutando, porque quieras que no, se sufre cuando llega a los penaltis, pero cuando luego la suerte te sonríe, pues todavía lo disputas y lo celebras más. Yo este sábado por la noche, pues estoy seguro que la afición, además creo que Colunga en ese aspecto va a tener el máximo apoyo. Total, sí. Pues todos sabemos. Ya se le vio salió ovacionado el jueves. Entonces, pues vemos todos vemos eso. Yo creo que el Real Murcia, si sigue poniéndose como vimos ahora, o estamos viendo ese mono de trabajo, ¿no? Que demuestre que están por la causa, pues yo creo que va a tener todo a su favor para sacar adelante la empresa. San Pedro se marcha, llega Parralo, un Parralo que pese a que es el nuevo entrenador del Nasti de Tarragona, no se puede sentar este sábado en el Enrique Roca porque está sancionado de su etapa anterior como entrenador y le queda un partido de sanción. Pero yo te pregunto, ¿qué te parece el partido contra el Nasti de Tarragona, que te recuerda a fantasmas iba a decir del pasado, pero no hace tantos meses? No, antes del verano. Fue lamentablemente para ellos igual. De poco les sirvió eliminar al Real Murcia porque se quedaron también en la primera red y ahora volvemos a verlo. ¿Y qué te parece? Somos dos equipos, dos ciudades importantes. Entonces yo creo que va a ser un partido, hombre, para el Real Murcia fundamental. Juegas en casa y es que estás vicecolista. Entonces, pues necesitas esas buenas sensaciones o esos 3 puntos que te has traído de Sevilla, pues redundarlo y convertirlo en media docena, sumando los 3 de ahora contra el Nasti. Va a ser un partido fundamental y que va a hacer marcar un poco el devenir porque luego vuelve a tener otro partido en casa y ya sabes que siempre se dice que 2 partidos seguidos en casa, no sé, siempre la gente tiene cierto resquemor. O sea, ganar el primero va a ser fundamental. Cuídate mucho, te aprecio mucho. Nos vemos el martes que viene. Igualmente, encantado como siempre. Gracias a Pepe Pallarés, gracias Javi Brocal. Muchas gracias a ti, Victorio. Cuídate mucho. Miguel Serna, nos da mucho gusto contar contigo. Portero. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo, Víctor. Mucho gusto. Hasta la semana que viene, 3:53, que hasta las 4 tenemos que apuntar un montón de temas que tenemos hoy en el Ser Deportivos. Aquí estamos, Ser Deportivo Región de Murcia, 3 de la tarde, 57 minutos, porque en el tramo final tenemos que apuntar y contar muchas cosas, además de que se nos va nuestro querido Pepe Pallarés, que se marcha a su casa. Cuéntame, Rubén, a ver qué más hemos tenido. Pues mira, esta mañana en fútbol, la Federación de Fútbol de la Región de Murcia ha puesto en marcha Juega Limpio, campaña, que es una iniciativa contra la violencia, el racismo y la xenofobia, además de la intolerancia en el deporte, que está destinada sobre todo a transformar el fútbol base. El presidente de la Federación, Monje Carrillo. Esto tiene su origen hace unos cuantos años, que fuimos la primera federación de España, incluyendo a la Federación Española, que constituyó una comisión de este rango, porque no estaba todavía reflejado en el reglamento del Consejo Superior de Deporte y no podía ser comité. Y pasamos a ser comité a raíz de
que indudablemente lo aprobó el Consejo Superior de Deportes y fuimos el primer comité de España que trabajaba estos temas que estamos planteando hoy. Con el lema los niños juegan como entrenan, pero aprenden cómo los tratan. Esta campaña que busca sobre todo sensibilizar a la población y a los padres. Escuchamos también a Bartolomé Molino, presidente del Comité Antiviolencia de la Federación Murciana. Creemos que la prevención es lo fundamental. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si somos capaces de prevenir, somos capaces de hacer que el problema se vaya diluyendo. ¿Eso quiere decir que nuestra región es violenta? Ya lo hemos dicho antes. No, pero siempre surge algún problema, siempre surge alguna cuestión y casi siempre surge no desde el terreno de juego, surge desde la grada. Esto por parte del fútbol, pero con el fútbol sala mañana tenemos las semis de la Copa Presidente, donde el Pozo Murcia se va a enfrentar a Zambú Pinatar, ese duelo de morbo, porque el equipo charcutero se va a enfrentar a su ex técnico Dani Martínez, y este fin de semana además el Pozo tiene partido de Liga contra Peñíscola. Esta mañana Marcel ante los medios de comunicación. Y sabíamos que iba a tener buen momento, y hemos sacado el partido adelante. Yo creo que, claro que queremos siempre solucionar los partidos lo antes posible, también de cara al cansancio, a fatiga y todo, pero con partidos difíciles así, estar compitiendo hasta el último minuto y salir con la victoria es lo más importante. Y el último de Polideportivo, Bucán Murcia Club Baloncesto, que en su aventura europea tiene partido hoy a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, apenas una horita y media, contra el Rilski en Bulgaria, ese partido de la FIBA Eurocup. Pues mucha suerte a Lucas Murcia hoy en Europa. Gracias, González, buen trabajo, gracias a todos ustedes. Ya saben que mañana 3:20 se queda González al mando para dirigir y contarles todo el deporte de la región de Murcia en esta semana que está siendo muy intensa. Pórtense bien, sean buenos. Chao, chao. Es la cosa.